nos habla aquí el apóstol, o le dice a su discípulo Timoteo acerca de la importancia de pelear la buena batalla de la fe. La vida del creyente es como una batalla que debemos ganar día a día. La batalla de la fe se llama. A veces nuestra fe puede decaer, puede debilitarse, a veces puede estar muy fuerte, pero también hay personas que directamente dicen: yo no creo, no tengo fe en Dios, no creo en Dios, porque una de las principales razones por la cual yo he escuchado que la gente no cree en Dios es porque piensan que no hay justicia. No hay justicia en el mundo, hay mucha crueldad, mucho sufrimiento, mucha matanza, y dicen: ¿cómo puede ser que un Dios, si existe Dios, permita que sucedan todas estas cosas tan terribles, tan crueles y tan difíciles de soportar muchas veces? A eso la Biblia tiene para responder que Dios no es un Dios que no le importa el sufrimiento humano, todo lo contrario. Pensando en eso, Dios mandó a alguien, a Jesucristo, su Hijo, para pagar por todas las injusticias esas que hay en este mundo. Todas las crueldades, todas las matanzas, todas las injusticias que nosotros como seres humanos cometemos. Algunos más, otros menos, pero todos cometemos injusticias. Pero hay alguien que vino para pagar un precio muy alto con su propia vida, con su propia sangre. Y es Jesucristo. Jesucristo vino para abolir el pecado, para perdonarnos por el pecado, por las injusticias que nosotros mismos cometemos. Y es gratuito, solamente tenemos que aceptarlo, creer en Él como Hijo de Dios, que Él vino para hacer ese sacrificio por nosotros, en cuenta nuestra, y entonces poder ser justificados. Esa injusticia es justificada por la fe en ese Salvador. De eso se trata el cristianismo. Así que nadie puede decir: a Dios no le importa, Dios no ve las injusticias. ¿Cómo puede Dios permitir algo así? Bueno, las injusticias son productos de nuestra propia maldad, pero Dios sí proveyó una solución, Dios sí proveyó un Salvador, Dios sí proveyó a alguien que venga y nos enseñe el camino de cómo poder comunicarnos, cómo poder conectarnos, cómo poder recuperar esa relación con Dios. Y ese alguien es Jesús. Amén. Jesucristo, hombre. Y al mismo tiempo Dios, Hijo de Dios, Dios mismo, hecho hombre. Así que la batalla de la fe nos habla acá Pablo, volviendo al versículo que les prometí que vamos a leer, la buena batalla de la fe. Entonces, les decía que vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6, verso 11. Mas tú, le dice San Pablo a Timoteo, y nos dice a nosotros: oh hombre de Dios. Cuando dice hombre, también te está diciendo mujer, niño, niña, ser humano, el hombre. Mas tú, que eres una creación de Dios, que crees en Dios, dice: huye de estas cosas. Quizás usted se pregunta: ¿de qué cosas? Porque aquí no las está mencionando, de estas cosas, como si ya hubiese hablado de eso. Y sí, en el párrafo anterior habla acerca de aquellos que buscan las riquezas. Si usted lo quiere, puede leerlo después. Pero aquellos que buscan así desesperadamente las riquezas y tener dinero y tener más, y termina diciendo el párrafo anterior: porque el amor al dinero es el principio de todos los males. Pero pastor, usted le dirá, pero si usted podría hablar con el apóstol Pablo, diría: pero Pablo, ¿que está mal pensar en ganar dinero, en trabajar, en llevar el sustento? No. Todos trabajamos y todos necesitamos el dinero para comprar.
las cosas que necesitamos. Pero cuando eso es más importante que todas las cosas, es más importante que tu familia, que tu esposa, tus hijos, que todas las personas, que todas las cosas y sobre todo más importante que Dios, entonces se trata de algo que no solamente es importante levemente, sino que ya pasa a ser como un amor al dinero, un amor a las riquezas, algo que no puedes dejar de pensar, que todo el tiempo estás pensando. Y el apóstol dice, huye de esas cosas. Más bien, en vez de estar pensando tanto en el dinero, en cómo ganarlo y cómo aumentar tus riquezas, está diciendo acá el apóstol, más bien sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Qué debemos buscar en cuenta de estar pensando tanto en las riquezas, en el dinero? ¿Qué dice aquí? Que debemos buscar o seguir la justicia, la piedad, la paciencia. Piedad, un hombre piadoso, una mujer piadosa significa que es una persona que le importan las cosas espirituales, que piensa en Dios, que busca a Dios, que ama a Dios. Eso significa piedad. Hay que seguir la justicia, hay que seguir la piedad, la fe. No importa la circunstancia, la fe viene a ser probada cuando uno pasa por momentos difíciles. Entonces uno sabe cuánta fe tiene. La fe cuando todo va bien, bueno, funciona perfecto, pero cuando las cosas no funcionan como uno espera, entonces la fe es probada. Por eso es necesario muchas veces que el creyente pase por circunstancias difíciles, porque si no, nuestra fe no podría ser probada. Dios quiere probarnos en nuestra fe hasta dónde nosotros decimos, Señor, por favor, ya no más porque hasta aquí ya no soporto más esto. Necesito que aumentes mi fe, que aumentes mi fuerza, que aumentes mi fortaleza, mi confianza en ti. Y entonces Dios dice que Él no nos va a probar más allá de lo que podemos soportar. Así que Dios no es un Dios malo que te prueba y quiere refundirte con las pruebas, sino que Él te prueba lo necesario para que tú mismo, para que yo mismo, nosotros podamos comprobar hasta dónde llega nuestra fe. Pero nuestra fe no es mérito nuestro tampoco. Dice la Biblia que la fe es un don de Dios. Quiere decir que la fe que usted tiene, que yo tengo, no es algo propio, sino algo que Dios nos ha dado. Es un don, es un regalo de Dios. Y el que no tiene fe, como el que no tiene sabiduría, dice, pídala al Señor. Si usted no tiene fe, pídale al Señor, Señor, aumenta mi fe. Me cuesta un poquito creer esto, me cuesta creer que voy a salir adelante. Señor, auméntame la fe. Y por eso la oración es importante. Me cuesta creer que voy a estar sano completamente. Bueno, Señor, auméntame la fe. Necesito que me des más fe. Me cuesta perdonar, Señor. Me cuesta mirar a mi hermano. Me cuesta ver los errores de otros y no puedo soportar a veces algunas cosas. Bueno, dice aquí, sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor de Dios. Miren ustedes si Dios diría, bueno, esta gente, estos seres humanos que yo he creado, a mi imagen y semejanza, son tan malos y tan despiadados que no vale ni la pena bajar a salvarlos. Ni me voy a molestar en bajar y menos dar a mi hijo, único hijo, para que tenga que pagar el precio con su vida por ellos. Miren si Dios pensaría así. Pero Dios no piensa o no pensó de esa manera. Dice que de tal manera fue tan grande, tremendo el amor de Dios.
por nosotros, por usted, por mí. Porque tan grande fue el amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. ¿Para qué lo entregó? Él tuvo que venir a morir. Primero a enseñarnos el camino del amor, después morir por nuestros pecados. Para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. Usted no tiene que perderse porque hay alguien que pagó el precio por usted. Yo no tengo que perderme, no tengo que perecer en el infierno, en la eternidad, porque alguien pagó el precio por mí, para que yo pueda ser salvo, para que mis pecados sean perdonados. Y ese es Jesús. Amén. Jesús murió por tus pecados. Pero pastor, eso ya lo sabemos, capaz que de alguno que esté pensando, no importa. Yo no me voy a cansar de predicar de Jesucristo y de la salvación. Siempre que pueda predicar, voy a anunciar que Cristo es el Señor, que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, que por Él tenemos salvación y perdón. Porque es lo más importante. El mensaje más importante es ese. Si tú no crees en Jesús, nada de lo que está escrito acá tiene sentido. Si tú no aceptas a Jesús, crees en Él, te bautizas en el nombre de Jesucristo, nada de lo que está acá o de lo que estamos diciendo tiene sentido, porque la Biblia de principio a fin habla del plan de Dios, de que Dios creó al hombre, pero también creó un Salvador, envió un Salvador para salvarnos, para redimirnos de nuestras maldades. Amén. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo andas con tu fe? Te pregunta. Aquí, ¿no? Parecería como que la palabra habla por sí sola. ¿Cómo está tu fe? Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Miren lo que está diciendo el apóstol acá. Parece como que estaría aquí presente, diría, pelea la batalla, la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Punto y aparte ahí. La profesión de fe delante de muchos testigos. Eso es, a veces usted pasa acá adelante y dice, ¿cuántos quieren recibir a Jesús? Ponga la mano en su corazón o pase adelante, vamos a orar para que reciba a Jesús como su Salvador, como su Señor. Bueno, esa es una profesión de fe, confesión de fe. Con sus propias palabras usted dice, yo creo en Jesús, recibo a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Quiero ser un hijo de Dios, quiero que Él me perdone. Quiero ser parte de la familia, del reino de Dios. Profesión de fe. Pero también el bautismo es una profesión de fe. Es necesario recibir a Jesucristo, pero también dice el que creyere en el Señor y fuere bautizado. El bautismo es una profesión de fe que significa morir a lo viejo y renacer con Cristo Jesús. Así que aquí nos está hablando de eso, de la profesión, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Uno puede hacer esa profesión de fe, claro, en privado, pero también tiene una gran importancia cuando uno lo hace frente a los testigos. El casamiento, por ejemplo, la boda, el enlace que llamamos matrimonial es un acto de profesión, de compromiso, de un pacto delante de muchos testigos. Y eso tiene una importancia, que hayan testigos que digan, sí, yo soy testigo que este hombre o esta mujer, este hombre y esta mujer se aman y han jurado, han prometido amarse para toda la vida, ser fiel delante de Dios y de los testigos. Eso es muy importante. Los testigos son los que dicen, sí, yo escuché, yo vi, yo puedo testificar que eso es cierto. Yo estuve en ese lugar. Fue en tal día, tal hora, tal fecha, yo lo he visto, lo he escuchado. Ese es un testigo. Un testigo no puede ser alguien que no ha estado, o que no ha visto, o que no ha escuchado.
Si uno va a un juez y uno dice, usted es testigo, a ver, llamen al testigo. Bueno, usted es testigo de este acto. Bueno, ¿cuándo fue ese acto? ¿Usted lo vio? Le pregunta. No, yo no lo vi, puede decir el testigo. ¿Usted escuchó? No, no escuché. ¿Usted estuvo en el lugar? No. Entonces no puede ser testigo. Simple y llanamente. Los testigos son aquellos que han visto, han oído y pueden atestiguar que eso es verdad. La buena profesión delante de los testigos. Te mando delante de Dios, dice el verso 13, que da vida a todas las cosas. Qué importante, ¿no? No es delante de cualquiera. Te mando delante de Dios. ¿Quién es ese Dios? El Dios supremo que da vida a todas las cosas, que sin Él nada existiría, nada viviría, nada funcionaría, ni siquiera funcionaría el universo, ni las galaxias, ni habría un sistema solar, porque Dios es el creador y el que hace que esto funcione. Es como un reloj, es perfecto. Dios ha creado las cosas perfectas y te ha creado a ti y a mí perfecto, pero a nosotros se nos introdujo en un momento el virus de la desobediencia, de la maldad, de la muerte. Y por eso necesitamos la solución, un Salvador. Delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Aquí lo menciona Jesucristo y dice, hace referencia cuando Jesús estaba frente a Poncio Pilato, cómo fue el testimonio de Jesús frente a Pilato. Recuerden que Jesús cuando fue acusado falsamente, buscaban algo para acusarlo, no encontraban de qué acusarlo. Hasta que por fin a alguien se le ocurre decir, bueno, yo he escuchado que él dice que es hijo de Dios. He escuchado que él tiene un reino. Ahí lo vamos a agarrar porque eso para los judíos era una blasfemia. Entonces decidieron con ese motivo mandarlo a apresar. Y mandaron a la guardia, a los soldados, lo buscaron como un delincuente, lo apresaron, lo llevaron, lo enjuiciaron. Y ustedes conocen la historia, ¿no? De cuando Jesús fue aprehendido, que primero fue al consejo ahí de los sacerdotes, los sumos sacerdotes, fue abofeteado, después lo mandaron a Herodes, después a Pilatos. Y entonces frente a Pilato, que era la autoridad romana de ese entonces, porque claro, no se animaban ellos a emitir un juicio tal, lo mandaron a la autoridad romana, que era Pilato, en ese lugar, en ese entonces. Y no era fácil para Jesús responder las preguntas de Pilato. Vamos a ir un poquito al verso bíblico. Algunas cosas que le pregunta Pilato. Pilato como que decía, porque yo no entiendo por qué te traen a mí, si acaso yo soy judío, le pregunta, ¿no? Le voy a dar el versículo para que ustedes también puedan seguir. Vamos a ir a Juan 18:37, que habla de eso. Esto requiere un poco de concentración, así que no se distraiga. Juan 18:37, ¿qué dice? Un poco como que Pilato acá en el verso 35, 18:35, Pilato le dice, ¿soy yo acaso judío? Como diciendo, ¿yo qué tengo que ver con esto? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Respondió Jesús y le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Bueno, eso es tan profundo que podríamos hablar bastante de eso, pero no es el tema de hoy. Le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Pilato le pregunta a Jesús: luego, ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Dar testimonio a la verdad, dice, perdón. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Está ahí, ¿no? Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y seguía la conversación con Pilato y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Ustedes saben, ¿no?, lo que es la verdad. La verdad que nos libera. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús estaba ahí frente a Pilato y él dio testimonio de que él había venido, que era, dice: tú has dicho que yo soy rey, yo por tal motivo he venido, ¿no? Y hermoso el testimonio de Jesús en ese momento. Mi reino no es de este mundo. Ahí, ¿cuál era el problema con los fariseos y los saduceos y, bueno, los judíos de ese entonces? Ellos tenían miedo que haya un rey que les cambie los planes, que los destrone, ser sacados de su posición. Estaban peleando por un reinado terrenal. Jesús no venía por ese reinado terrenal. Como nosotros no debemos aferrarnos tampoco a los reinados terrenales, buscar posición, buscar, no sé, un lugar, buscar un lugar importante. Tampoco debemos aferrarnos, como decía al principio, tanto a las riquezas, de tal manera que lo único que hagamos es pensar en eso. ¿Por qué? Dice, porque las riquezas o el amor a las riquezas es algo incierto. Después podemos leer eso. Mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí. ¿Eres tú rey?, le pregunta Pilato. Jesús le responde: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Y si damos esta pregunta, la redirigimos hacia nosotros, si alguien nos preguntase cuando estamos frente a alguien, ya sea en un juicio, ante una autoridad, ya sea en una fiesta: ¿eres tú hijo de Dios? Podría preguntarnos eso: ¿o eres tú cristiano? ¿O eres tú creyente? ¿O quién eres tú? Si alguien nos pregunta eso, ¿cuál sería nuestro testimonio? ¿Qué le dirías a las personas cuando alguien te pregunta: ¿y vos quién sos? ¿A qué te dedicas? ¿Qué sos? ¿Qué le responderías? Principalmente podríamos decir: bueno, yo soy una persona creyente. ¿Pero creyente en qué? Bueno, yo creo en Jesucristo. Él es mi Salvador. Yo he creído, he entregado mi vida a Él. Yo creo en Jesucristo como Hijo de Dios. Creo que Él vino al mundo para salvarnos y perdonarnos nuestros pecados. Que todo lo que le acepte a Él va a recibir el perdón y la salvación. En eso creo. ¿Te animas a decirle eso a la gente? Amén. Dar testimonio de la verdad.
Yo he venido, dice Jesús, para dar testimonio a la verdad. ¿Das tú testimonio de la verdad? ¿Quién es la verdad? Dice Jesús mismo, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Te animas a dar testimonio de Jesús? Amén, amén. Bueno, si crees, si crees que así es, puedes decir amén. No está mal decir amén, así que tranquilo. No es ridículo decir amén, puedes decir amén. Amén significa así es, que así sea. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Dar testimonio de la verdad. Dice Jesús, yo soy rey. He nacido para eso y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y como no encontraba maldad, dice, yo no encuentro maldad en este hombre. Salió a los judíos y le dijo, yo no hallo ningún delito. Así que él se lo entregó de vuelta, ¿no? Se lavó las manos. Pero nosotros no somos Pilato. Nosotros no somos de los que nos lavamos las manos. En el sentido de, bueno, yo no soy ni creyente ni no creyente, estoy ahí, ¿no? En el medio. Creo, pero al mismo tiempo no creo, tengo mis dudas. Bueno, Dios quiere que creas, que tu fe sea sí y amén. Que puedas decir con toda tranquilidad, sí, así es, amén a eso, así como dice ahí, así lo creo. Así que este testimonio debemos proclamarlo hasta el día que Él venga. Si usted me pregunta, ¿y cuántas veces tengo que dar el testimonio? ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta el día que Jesús venga. Si todavía estás vivo, si te vas con el Señor, tu vida tiene que ser un testimonio de lo que, de lo que has creído o en quién has creído. Así que hasta que Él venga, debemos proclamar, como dice acá 1 Corintios 11, 26, que ustedes recuerdan cuando nosotros tenemos la Santa Cena, al menos yo casi siempre leo este versículo, que Jesús, cuando compartió esta última cena con sus discípulos, les dijo que hagan esto, partan el pan, dice, voy a leerles un poquito acá, 1 Corintios 11, 26, si lo quieren poner, dice, bueno, podemos leer desde el 23 para que leamos todo el párrafo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo a veces me he preguntado, ¿por qué dice así? ¿No? San Pablo está escribiendo acá a los Corintios. ¿Por qué dice, San Pablo dice, recibió de Jesús esto? El mismo Señor le reveló esto. Lo escribe San Pablo, pero lo está diciendo el Señor aquí. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Me preguntaba, ¿por qué dice que cada vez que comamos este pan y bebamos esta copa, debemos pensar y anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga? ¿Por qué, pensaba yo, por qué no dice la vida del Señor o la venida del Señor hasta que Él venga? Porque la obra fue completada, yo entiendo así. La obra de Jesucristo no hubiese sido completada si Él no moría en la cruz por nosotros y resucitaba al tercer día. Que Jesús haya venido fueron 3 años, dice, porque comenzó a los 30 años su ministerio, 3 años de enseñanza, que una pequeña parte está plasmada acá en los evangelios, y hay también mucho de la revelación, tanto antes como después de Jesucristo, revelación del Espíritu Santo acerca de Cristo, de quién es Él y cómo era el plan de Dios. Muy poquito dice que está plasmado, porque si tuviesen que transcribir todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo, todos los milagros que el Señor hizo y todas las cosas que dijo, no alcanzarían las bibliotecas del mundo para guardar todos esos libros. O no alcanzarían los libros, era tanta la cantidad de cosas que Jesús hizo. Pero algunas de ellas están plasmadas aquí. Y entonces la obra de Jesucristo no tendría sentido si Él no hubiese muerto por nuestros pecados, porque para eso vino Él. Él vino a dar su vida en rescate de muchos, dice. Y por eso cuando nosotros testificamos, y aquí está la parte práctica, porque usted me puede decir, pero pastor, usted está dando vuelta ahí con Pilato, está hablando de la Santa Cena, no entiendo bien a dónde quiere llegar. Y a esto quiero llegar. Que nuestro testimonio, ¿cuál debe ser nuestro testimonio legítimo? Que Cristo murió por nosotros. Eso debemos anunciarle al mundo. Cristo vino y Él murió por nosotros, murió por ti, por mí. Y no es poca cosa. Vino para salvarnos, pero para salvarnos Él tenía que dar su vida. Entonces la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Pero no quedó ahí todo en la muerte, sino que dice, Él prometió a sus discípulos que al tercer día iba a resucitar. Y resucitó al tercer día. Y ascendió a los cielos después de haberse encontrado con sus discípulos y con más de 500 personas que fueron testigos oculares, presenciales, que Jesús había resucitado. Y ascendió a los cielos. Y así como ascendió a los cielos, dice que regresará por nosotros. Amén. Es decir, que nuestro testimonio debe ser ese. Cristo vino, es el Hijo de Dios. Él vino a morir por ti y por mí. Él vino a pagar ese precio por ti y por mí. Por esas injusticias que tú dices, ¿por qué tantas injusticias? Bueno, porque todavía hay mucha gente que no cree, que no ha aceptado a Jesús, porque el Evangelio no ha llegado a todas las partes que tiene que llegar, porque para que llegue necesita el Señor de usted, de mí, necesita testigos, necesita que proclamemos ese Evangelio, que ese Evangelio llegue hasta los confines, hasta los lugares más lejanos de la tierra, aún hasta esos lugares donde está prohibido el Evangelio. El Evangelio tiene que llegar a esos lugares. No importa la forma, tenemos que transmitir ese mensaje del Evangelio a todas las naciones. Amén. Y no tengo mucho más tiempo para seguir. Podría seguir predicando hay varios temas que he tocado, pero quiero ser respetuoso también del tiempo y quiero también orar por ustedes y quiero bendecir también a aquellos que están quizás viendo esto, que más adelante será una grabación, que
estará pasándose por la televisión o escuchándose por la radio. Quiero orar por ustedes también, bendecirlos, decirles que hay un Dios que les ama, que hay un Salvador. Nos ponemos de pie. Qué amoroso el Señor. Cuánta misericordia que Él nos tiene. Aun cuando usted se aleje de Él, se descarríe como una ovejita que no tiene pastor, dice la Escritura que el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús es de esos pastores que sale a buscar las ovejitas perdidas. Cuánto amor que Él tiene por nosotros. Si usted es una ovejita alejada, perdida en este momento, yo le invito que haga conmigo una oración, que le diga a Jesús que quiere volver a encontrarse con Él. Porque Jesús sí quiere encontrarse contigo. Solamente que nosotros corremos, nos escapamos, vamos en sentido contrario a veces de Dios o del Hijo de Dios. Pero Dios quiere encontrarse contigo. En esta mañana le invito a que haga conmigo esta oración, en los presentes también. Señor Jesús, he escuchado tu palabra, creo en ti y quiero ser testigo fiel de tu amor. Te pido que aumentes mi fe, que me fortalezcas. Yo quiero ser un hijo tuyo, una hija tuya. Señor, hazme un testigo de la salvación, de que moriste por mí y por todos. Que todos los que te reciban, reciben también el perdón y la vida eterna en tu nombre. Yo recibo eso para mí. Te pido por mi familia, por aquellos que no creen, para que ellos también crean y te reciban. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén.